El baile del río. Era una mañana de domingo. Maritia se levantó temprano para ir al río y comenzar a lavar sus ropas. Como era de esperarse, el clima era ni muy cálido ni frío, perfecto, típico de las regiones de Europa Central en esa temporada. El agua corría clara y tranquila entre las piedras redondeadas de la orilla, y apenas se oía el crujir de los sauces al viento. De pronto Maritia vio sobre unas piedras a un par de lagartijas comportándose de manera rara. Giraban y giraban sobre sí mismas como si siguieran un compás invisible. Maritia no les dio importancia. Quizás eran jóvenes jugando. Y siguió en lo suyo, empapando las telas y golpeándolas contra la piedra hasta que quedaran limpias. Terminado su trabajo, tomó su cesto de ropas y volvió a casa por los callejones de piedra de la aldea. La madera de su casa ya despertaba con el humo del fuego que debía haber encendido su madre para el desayuno. Pero antes de llegar a la puerta, su hijo Ludmila, de 10 años, salió corriendo hacia ella con los ojos grandes y llenos de miedo. «Mamá, mamá, es papá, se está comportando raro. Ya lo he llamado para desayunar, pero esa sonrisa y esos movimientos, parece que papá no quiere dejar de hacerlo. Ven a verlo rápido». Maritia sintió un escalofrío que le subió por la espalda. Soltó el cesto. Las ropas mojadas se esparcieron sobre el suelo de tierra y corrió hacia adentro. En la cocina, encontró a su esposo Gilbert realizando movimientos extraños como de baile, dando vueltas alrededor de la mesa de madera, sus pies golpeando el suelo con un ritmo torpe pero incesante. Su rostro llevaba una sonrisa ancha y extraña, los ojos vidriosos y fijos en el aire. «Gilbert, ¿qué te pasa?», gritó Maritia, intentando agarrarlo del brazo, pero él la aparta sin darse cuenta, siguiendo su danza. «Mamá, ¿qué le pasa a papá?», lloraba Ludmila, aferrándose a la falda de su madre. Fue entonces cuando Maritia se dio cuenta de que Gilbert no era el único enfermo. Desde la ventana vio a su vecino Peter girando por el camino principal, y al fondo se oían gritos mezclados con el sonido de pasos que parecían seguir un mismo compás salvaje. Al otro lado de la pared, la voz de la señora Elena subía y bajaba en un canto extraño, acompañado de los golpes de sus pies contra el suelo. El sol seguía saliendo sobre la aldea, pero parecía que un viento extraño había cubierto el mundo entero en un baile que nadie podía detener. Gilbert seguía girando, y Maritia notó que sus manos ya mostraban ampollas por el esfuerzo. Sus labios estaban secos como papel, pero sus pies no paraban. Hasta la noche, Gilbert y las demás personas seguían bailando, corriendo y saltando sin parar. El sol se había ocultado detrás de las torres de la aldea, y la oscuridad se apoderó de los callejones, pero el ritmo de los pies golpeando la tierra no cesó ni un instante. Maritia, junto a otros vecinos, había reunido cubos de agua fresca del río, intentando derramarla sobre los enfermos para refrescarlos. «Gilbert, por favor», rogaba ella, mientras el agua resbalaba por sus vestimentas empapadas de sudor. Nada funcionaba. Algunos ya empezaban a tambalearse, sus piernas temblando de agotamiento, pero como si un látigo invisible los impulsara, seguían bailando. En la plaza del pueblo ya había más de 50 personas en ese trance. El aire se cargaba de un olor a sudor y tierra movida, y en la distancia se oían los sonidos de más aldeas donde pasaba exactamente lo mismo. ¿Pasaron 3 días enteros? Algunos de los bailarines cayeron al suelo y no pudieron levantarse más. Su cuerpo agotado hasta el límite, víctimas de deshidratación, ataques al corazón o roturas musculares irreparables. Gilbert fue uno de los que resistió más tiempo, pero al amanecer del 4.º día, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo de la plaza. Durante semanas, Gilbert permaneció débil y confundido. La aldea tardó meses en recuperarse, muchos habían perdido a familiares y el miedo se quedó grabado en las piedras. Algunos años después, cuando las historias ya circulaban por todo el imperio sacro romano germánico, llegaron hombres de la iglesia y sabios que hablaban de la maldición de San Vito, o de una intoxicación por el cornezuelo, un hongo oscuro del centeno. Sin embargo, en las tabernas y rincones oscuros, otras voces susurraban explicaciones mucho más siniestras. Experimentos alquímicos. Se decía que el baile era obra de alquimistas financiados por príncipes para crear un ejército que no conociera el cansancio. Algunos juraban haber visto a un hombre de negro vertiendo polvos plateados en el río. Frecuencias subterráneas. Los ancianos hablaban de una vibración de la tierra. Creían que los cuerpos de los aldeanos actuaban como antenas de un zumbido metálico que emanaba de las profundidades del suelo.
El culto del río. Corrió el rumor de que el baile era un ritual antiguo despertado por las lavanderas, un tributo de sudor necesario para alimentar a una entidad que dormía en el lecho del río desde tiempos paganos. Nadie llegó a tener una respuesta definitiva. Maritia, cada vez que pasaba junto a las piedras de la orilla, evitaba mirar a las lagartijas. El miedo no era que el baile regresara, sino la sospecha de que el ritmo nunca se había detenido realmente, y que el mundo solo esperaba la siguiente nota para volver a girar.